Hola, ¿qué tal? ¿Sabías que en el agua potable el tener elementos procedentes del petróleo o hidrocarburos son factores que pueden alterar nuestra salud? En el video a continuación te voy a explicar qué son estos elementos, cómo nos pueden hacer daño y qué acciones, tanto preventivas como terapéuticas, podemos tomar al respecto. La información que te presento a continuación, si bien tiene un sustento serio, totalmente científico y formal, no pretende ser una guía de manejo clínico. Es únicamente una orientación y por nada sustituye a lo que una adecuada evaluación médica debe ser o se debe efectuar cuando se sospecha una intoxicación por hidrocarburos. Si el contenido de este video te interesa, te invito a suscribirte al canal y a compartirlo con la gente de tu alrededor. Pues sin más preámbulo, iniciemos con el video. Esta plática la voy a centrar básicamente en temas médicos. Pero para poder entender qué es lo que sucede con estas interacciones de estas moléculas con nuestro organismo, pues va a ser importante tocar de manera muy superficial algunas bases físico-químicas de lo que son los hidrocarburos. Y déjame que te comente, los hidrocarburos químicamente son en realidad compuestos muy sencillos. Es básicamente una combinación de carbono con hidrógeno y va a depender tanto de la forma en que estos estén colocados, ya sea que estén, por ejemplo, representados químicamente como si estuvieran alineados o, por ejemplo, formando anillos. Vamos a tener una u otra propiedad de los diferentes hidrocarburos y asimismo va a depender de qué tipo de enlaces, es decir, qué tipo de agarre tienen, por ejemplo, las moléculas de carbono e hidrógeno. Pueden tener enlaces sencillos, enlaces dobles o enlaces triples. Asimismo, va a ser importante considerar si estos hidrocarburos tienen o no, por ejemplo, moléculas añadidas. Es decir, si de repente, además del carbono o del hidrógeno, pueden llegar a tener otros elementos, otros átomos, como pudiera ser cloro, nitrógeno, etc. Ya para terminar esta parte de los detalles bioquímicos y moleculares, déjenme que les comente, cuando nosotros tenemos justamente a los hidrocarburos, los podemos dividir dependiendo la longitud de la cadena, es decir, qué tantos átomos tienen de carbono en aquellas que son cadenas cortas, cadenas intermedias y cadenas largas. Las cadenas cortas por lo general suelen tener una interfaz gaseosa. Esto es, por ejemplo, el gas butano, el propano o el etano, que son los gases, por ejemplo, con los que cocinamos. Pues bueno, estos son justamente derivados del petróleo, derivados de los hidrocarburos que tienen esta fase. Estos se conocen muchas veces como gases asfixiantes. ¿Por qué? Porque si entran a nuestro organismo y están en contacto con nuestro surfactante pulmonar, pueden interferir con el mismo y en ese momento el pulmón puede colapsar y el paciente puede tener datos de dificultad ventilatoria. Cuando hablamos de las cadenas intermedias, por lo general estamos hablando de compuestos que tienen una fase líquida. Aquí tenemos los pentanos, los hexanos, los octanos. Seguramente cuando le echas gasolina al automóvil, pues muchas veces habrás visto que estás viendo cuántos octanos es los que debe de tener la gasolina. Pues bueno, este tipo de compuestos suelen estar básicamente en una fase líquida y también son dañinos para el organismo. Pueden ser dañinos al momento que uno los ingiere, al momento que están en contacto con superficies dérmicas o bien cuando uno está inhalando los gases que estos emanan. Y finalmente vamos a tener a lo que son los hidrocarburos de cadenas largas. Estos realmente no son dañinos para nuestro organismo. Aquí, por ejemplo, algunos ejemplos pueden ser la cera o la parafina. Cuando hablamos propiamente de la gasolina, el diésel o determinados aceites o lubricantes, un punto importante a considerar es que estos no son únicamente un hidrocarburo, sino que es la suma o el conjunto de muchos de ellos. Y acá, por ejemplo, dentro de estos productos, aquellos compuestos que pueden llegar a ser tóxicos para el organismo son aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con el benceno, el tolueno o el xileno. Estos se conocen como hidrocarburos aromáticos y la característica que tienen es que son sumamente volátiles, es decir, se evaporan con facilidad y pueden producir un daño local muy importante, ya sea a nivel de nuestras células respiratorias. Podemos llegar a tener cierto daño dérmico, va a tener esta afinidad a pegarse a lo que son las células grasas, pero una situación adicional que van a tener estos compuestos es que van a tener una alta afinidad por lo que es la médula ósea. Y si nosotros tenemos la médula ósea que está afectada, va a haber una producción anómala de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de plaquetas,
se puede dar lugar al desarrollo de distintos síndromes carcinogénicos, como por ejemplo son algunas leucemias, que desde luego resultan perjudiciales para la salud. Los hidrocarburos, ¿cómo nos provocan daño? Pues básicamente existen tres mecanismos. Número uno, pueden llegar a alterar lo que son distintas reacciones químicas dentro del organismo. Número dos, habíamos dicho que estos compuestos tienen mucha afinidad por lo que es la grasa. Y por ejemplo, todas y cada una de nuestras células, la membrana que tienen alrededor, es decir, esta envoltura que tienen las células, pues es básicamente una base de grasas. Entonces, al momento que estos compuestos entran a nuestro organismo, lo que van a hacer es ya sea o romper completamente esta barrera o finalmente alterar lo que es su permeabilidad. De esta forma, la cantidad de los diferentes electrolitos o las diferentes sustancias que deberían de estar dentro o fuera de la célula cambia. Por ejemplo, esto toma especial importancia cuando hablamos de temas de cardiología, porque la generación de muchas de las arritmias, que es uno de los efectos adversos que se produce por la intoxicación de hidrocarburos, pues tiene que ver con el cambio de electrolitos como sodio, potasio, calcio, etcétera, porque justamente esta barrera que es semipermeable y selectiva al paso en algunos momentos de estas sustancias, pues de repente rompe estas propiedades y ya sea que deje pasar todo, y esto pues nos puede dar distintas alteraciones. También otro de los cambios que nos va a dar este tipo de hidrocarburos va a ser, pues al ser algo extraño dentro del organismo, esto va a dar lugar a que se presente una inflamación local en los tejidos. Y si nosotros tenemos inflamación, vamos a tener en estos migración de células inflamatorias, los tejidos se van a edematizar, se van a llenar de líquido y eventualmente pueden llevar a un proceso de cicatrización o de fibrosis que nos puede dar muchas adversidades a nivel de nuestra salud. Entonces, uno de los mensajes más importantes de esta charla ya lo tienen. Los hidrocarburos son liposolubles y van a afectar mayormente a aquellas personas que tengan un exceso de grasa en su organismo, ya sea por obesidad o por niveles de colesterol y triglicéridos altos. Pero también los hidrocarburos van a afectar de mayor manera a aquellos tejidos que tienen una mayor llegada de riego sanguíneo. Y aquí, por ejemplo, nos podemos referir a lo que es el corazón. El corazón es un órgano que está trabajando todo el tiempo y todo el tiempo requiere que esté llegando justamente un adecuado flujo sanguíneo para que el trabajo sea adecuado. Si tenemos más flujo, pues tenemos más llegada de hidrocarburos y tenemos más daño. Lo mismo lo podemos ver a nivel de las células musculares periféricas. Cuando una persona, por ejemplo, está intoxicada y está haciendo deporte, pues lo que va a estar haciendo es que llegue mayor cantidad justamente de toxinas hacia los tejidos distantes. El cerebro también es un órgano que constantemente está recibiendo flujo sanguíneo y el cerebro además, como lo vamos a ver un poco más adelante, tiene un alto contenido de tejido graso. Entonces también va a ser un órgano de choque o un órgano de daño de este tipo de sustancias. Una vez que estos hidrocarburos o que estos compuestos tóxicos están en nuestra circulación, pues el primer paso, el primer lugar a donde van a ir va a ser al hígado y de ahí se van a distribuir a todo el organismo. Sin embargo, uno de los daños más importantes que vamos a tener es justamente a nivel hepático o a nivel del hígado. Pero vean ustedes, también cuando este compuesto se va a eliminar, supongamos que una persona asimiló estos hidrocarburos por vía oral o por vía dérmica, una vez que estos se eliminan, parte de la vía de eliminación suele ser a través de la respiración. Es decir, los alvéolos de las células dentro de los pulmones pueden representar las células por donde entran estos compuestos, pero también van a ser una de las puertas de salida. Y al momento de que está saliendo este compuesto adverso de nuestro organismo, pues también puede generar un daño local a ese nivel. Entrando entonces propiamente en el tema de esta charla, si nosotros estamos expuestos, ¿qué es lo que va a suceder? Pues bueno, después de estar expuestos en un lapso de 30 minutos más o menos, vamos a desarrollar una irritación local del tejido por donde está entrando esto al organismo. Es decir, se pueden irritar las vías respiratorias, se puede irritar la piel o podemos empezar a tener nosotros molestias gástricas. Sin embargo, los cambios más importantes los vamos a ver dentro de un lapso de 4 a 6 horas después de la exposición, que es ya cuando se está orquestando pues justamente toda esta cascada de daño a nivel de los diferentes tejidos. Y de ahí va a pasar un lapso que puede ir de 24 a 48 horas, donde los escenarios clínicos van a ser
Uno, pues que se elimine este compuesto de nuestro organismo y que el mismo no tenga ningún tipo de daño, o bien este lapso de tiempo puede ser el más crítico porque se pueden desarrollar varias adversidades relacionadas justamente a estos compuestos. Entonces, hablando un poco por órganos y sistemas, lo que es el sistema respiratorio, ¿cómo se puede afectar? Se puede afectar, número uno, por lo que es la inhalación directa. Número dos, si una persona tiene una ingesta incidental o tiene el contacto por la piel, pues ya la vimos que la vía de eliminación va a ser justamente el pulmón. Cuando nosotros tenemos este compuesto tóxico o adverso dentro de los pulmones, lo que va a suceder es vamos a perder lo que es el surfactante, se van a colapsar lo que son muchas de estas células pulmonares y vamos a tener datos de dificultad ventilatoria. Por ejemplo, el desarrollo de tos, y en pacientes que tienen una exposición crónica, pues pueden llegar a desarrollar justamente una bronquitis crónica. Ahora, vean ustedes, ¿cómo va a ser la secuencia de daño? Pues vamos a tener el colapso de los pulmones, vamos a tener baja en lo que es la irrigación, vamos a tener el desarrollo de inflamación y por consiguiente migración de líquido y lo que médicamente se llama edema, y vamos a poder tener el colapso no nada más de las células, sino de grupos celulares grandes, dándonos, por ejemplo, en las radiografías una imagen muy característica que se llama la atelectasia, donde vemos propiamente que hay un pedazo de pulmón que colapsa. En los casos agudos lo que vamos a tener va a ser entonces una irritación, vamos a tener una neumonitis, y cuando tenemos la exposición a largo plazo se va a poder desarrollar lo que es la bronquitis crónica, se va a poder desarrollar una respuesta asmatiforme, es decir, los bronquios irritados se van a cerrar de repente con fuerza, impidiéndonos que podamos sacar el aire, y en los casos más graves podemos llegar a experimentar muerte de alguna de las células pulmonares. Si este llega a ser el caso, puede haber sangrados ya sea internos, es decir, que se queda acumulada sangre dentro de nuestros pulmones, o bien que se pueda presentar tos con sangre, y esto hablaría pues justamente de que ya hay un daño pulmonar mucho más severo. Entrando propiamente en lo que es el área de mi especialidad, hablando de cardiología, lo que podemos tener por la intoxicación de hidrocarburos son arritmias diversas. Ya les comentaba hace rato que al momento que se ven alteradas las membranas que cubren a las células, lo que tiene que ver con la entrada de los electrolitos, como son sodio, potasio, calcio, pues se van a ver alteradas, y lo que vamos a ver es que el corazón va a tener de repente una conducción más lenta. Al tener la conducción más lenta, de repente esto es un mecanismo un poco complejo, esto lo explicaré en otro video, pero hay un mecanismo que se llama de reentrada, donde de repente si hay un lapso muy largo entre un latido y otro latido, en esa faceta intermedia puede llegar a entrar un latido intermedio o un estímulo intermedio que de repente me desencadene toda una serie de desórdenes en la manera en que el corazón se está activando. El mecanismo por el cual el corazón desarrolla arritmias, ya no tanto a nivel celular, sino a nivel de la función, es porque el corazón suele estar más irritable. Lo que hacen los hidrocarburos es justamente incrementar la sensibilidad o la irritabilidad que pudiera tener el corazón ante pequeños estímulos. Es decir, si de repente hubieran pequeños estímulos que no deberían de dar lugar a una contracción cardíaca, al momento de estar más sensible el corazón, estos estímulos de repente pueden llegar a condicionar justamente una actividad anómala. Y esto cobra especial importancia cuando vemos el manejo, porque muchas veces cuando nos llega un paciente a urgencias que tiene una arritmia desencadenada por hidrocarburos, si bien hay un manejo ya específico, esclarecido para algún tipo de arritmias en particular, es muy probable que este manejo no opere o que pueda estar de repente contraindicado. Es decir, muchos de los fármacos que utilizamos para el control habitual de ciertas arritmias, cuando es un hidrocarburo lo que lo está ocasionando, tenemos que ser muy cuidadosos o evitar el uso de estos medicamentos porque pudieran llegar a ser contraproducentes. Sin querer entrar en mucho detalle, déjenme que les comente. Hay pacientes que, por ejemplo, llegan a urgencias con una arritmia en particular, donde yo como cardiólogo utilizaría un grupo de fármacos que se llaman los beta bloqueadores o la amiodarona. Quizás estos son de los medicamentos más utilizados por nosotros. Sin embargo, cuando la base de lo que está produciendo la arritmia es un hidrocarburo,
Estos medicamentos pudieran estar contraindicados dado pudieran ser perjudiciales para el mismo. En este caso tendremos que utilizar un grupo distinto de fármacos que muchas veces se consideran como segunda línea, donde destacan por ejemplo fármacos como la lidocaína, el magnesio o la propafenona. El manejo médico general de una urgencia o de un paciente con estas características debe de llevar a cabo estos 5 momentos que en muchas guías norteamericanas, por ejemplo, así se definen, como el paso A, B, C, D y E. El paso A se refiere a lo que es la vía aérea, y hay que ver que la vía aérea esté permeable. Vamos a prevenir sobre todo que una persona que, por ejemplo, pudo haber tenido una ingesta de hidrocarburo, que no vaya a vomitar para que lo que esté vomitando no se vaya a ir a la vía aérea, no se vaya a ir a los pulmones, y esto nos vaya a dar una mayor problemática. El número B tiene que ver con la respiración, con lo que los norteamericanos denominan breathing. Y esto lo que vamos a ver es que justamente los niveles de oxigenación estén siendo adecuados. Si ya vemos que hay algún trastorno en la oxigenación, pues ya podemos empezar a pensar que hay algún proceso neumónico, y este paciente, desde luego, algo que tendríamos que hacer sería colocarle oxígeno suplementario. En tercer punto, la letra C nos habla de la circulación, y esto lo que vamos a hacer es evaluar justamente cómo es que está la presión arterial, la frecuencia cardíaca, si está acelerado, si está disminuido o bien si tenemos ritmos irregulares o la presencia de arritmia. La letra D se refiere al término en inglés de disability, y esto va a tener que ver con la evaluación sensorial o la evaluación de las funciones mentales superiores, que me van a decir qué tanto podemos tener justamente una afectación por hidrocarburos a nivel del cerebro. Y la letra E se refiere a lo que tiene que ver con exposición. Una vez que evalué ya todos estos puntos, pues si hay algo que me esté perpetuando esta exposición en el paciente, voy a tratar de disminuirla. Por ejemplo, si tiene una ropa que está contaminada con hidrocarburos, pues parte de las acciones va a ser el retirar esta ropa para que no siga justamente contaminándose este paciente. Y existen ciertos estudios de rutina que deberíamos de practicar. Tendríamos que ver, por ejemplo, una cuenta hemática o una biometría, es decir, ver cómo está la cuenta total de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de plaquetas. Si los glóbulos blancos están incrementados, esto me está hablando de que hay una respuesta inflamatoria fuerte, que pudiera ya existir a lo mejor algún proceso infeccioso agregado, si la exposición, por ejemplo, fue hace algunos días. Vamos a ver una gasometría, esta es una determinación del oxígeno que está dentro de las arterias, es algo mucho más preciso que lo que vemos con el oxígeno, y va a ser importante tomar una radiografía de tórax. Ahora, no está descrito dentro de los protocolos, pero analizando un poco lo que es la fisiopatología, es decir, los mecanismos de daño, pues algo que no estaría mal en todo paciente, es algo que yo haría, sería tomar un electrocardiograma justamente para ver si tempranamente existen algunos patrones que me pudieran hablar de algún riesgo cardiovascular. ¿Qué sí hacer y qué no hacer en este tipo de pacientes? Pues ya comentábamos, el monitoreo cardíaco sí, el monitoreo respiratorio sí. Este paciente debe de estar en ayuno, porque si nosotros damos cualquier líquido o cualquier alimento y el estómago está irritado, está inflamado, lo que vamos a hacer es distender las cavidades y vamos a hacer al paciente propenso a que pueda vomitar. Si el paciente vomita, otra vez estos compuestos tóxicos pasan cerca de lo que es la vía aérea, la vía respiratoria, y además existe el riesgo de que se pueda broncoaspirar, y eso ya sería un daño bastante importante. Si el paciente de repente está con trastornos del estado de alerta, o si bien desarrolla convulsiones o desarrolla arritmias, pues tenemos que dar un tratamiento específico para estos. Lo que no debemos de hacer con los pacientes, pues ya lo comentaba hace ratito, no debemos de inducir el vómito. Muchas veces cuando una persona ingiere un tóxico, pues la acción o lo que a uno se le ocurriría de primera instancia es, bueno, pues que esta persona vomite. Sin embargo, si esta persona ingirió el tóxico, está básicamente a nivel digestivo, provocamos el vómito y con esto hacemos que estos gases puedan entrar a lo que es la vía aérea, o bien que el contenido líquido entre a la vía aérea dándonos una broncoaspiración, pues realmente estamos perjudicando más al paciente. Una de las estrategias frecuentes para el manejo de muchas intoxicaciones tiene que ver con lo que es el carbón activado. Sin embargo, el carbón activado es algo que está contraindicado en este tipo de pacientes.
Existe por ahí también el mito popular de que dar alimentos grasos pueden disminuir un poco la exposición. Déjame que te comente que esta aseveración es completamente incorrecta. Es decir, si tú metes alimentos grasos y estás expuesto además a los hidrocarburos, lo que estás haciendo es que los hidrocarburos tengan un transporte facilitado hacia el organismo. Entonces no es que va a llegar la grasa se va a pegar al hidrocarburo y la grasa la vas a aventar para afuera con la evacuación, sino más bien lo que va a suceder es que vas a meter grasa, va a estar en contacto con el hidrocarburo y se van a absorber ambas, como te digo, de forma sumatoria o de forma facilitada. Entonces, el dar alimentos grasos para tratar en teoría de disminuir la toxicidad por hidrocarburos es una medida que no debe llevarse a cabo. En la radio, en la televisión, en algunos videos te comentan que si vas a estar expuesto, que trates de utilizar cremas. Pues déjame que te comente, las cremas pueden ser un arma de doble filo. Porque si tú utilizas cremas, por ejemplo, a base de glicerina o a base de dimeticona, lo que estás haciendo es formando efectivamente una capa sobre la piel que va a evitar que entren estos elementos tóxicos y además va a hidratar la piel. Sin embargo, si la crema que tú estás utilizando tiene una base, por ejemplo, de aceites minerales o una base de alcohol, acá lo que va a suceder es que se va a facilitar, por un lado, la entrada de estos agentes tóxicos al organismo, pero por otro lado, a nivel local, se van a dar distintas reacciones químicas que pueden ser adversas o contraproducentes para tu salud. Platicamos hace rato también que el daño cardiovascular se da justamente porque el corazón se sensibiliza más a lo que es la adrenalina, pero se sensibiliza más a la adrenalina y a muchas otras sustancias que nosotros consumimos. Por ejemplo, lo que puede ser el café, lo que puede ser el tabaco. Todo esto, si vas a estar expuesto, pues trata de evitarlo para evitar que se potencialicen estos efectos.